Ser podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el deporte en la SER. El fútbol, como la vida, es un juego de velocidades extremas, en donde el destino se escribe en un parpadeo, en donde todo cambia en cuestión de minutos. El fichaje de Carlos Espí es la prueba perfecta. Hace unas horas estaba haciendo las maletas para jugar en Inglaterra. Hoy ya ha entrenado y ha entrado en su primera convocatoria con el Real Madrid de José Mourinho. Sin embargo, esta cara brillante de la moneda esconde también una realidad paralela, podríamos decir, la que a menudo se encuentran los jóvenes de la cantera de los grandes clubes, que a veces ven como también de la noche a la mañana se le cierran todas las puertas de triunfar en el equipo de sus sueños. Sirva como ejemplo el camino inverso, el que ha recorrido un Gonzalo García, que ha tenido que hacer las maletas después de jugar en el primer equipo del Real Madrid e irse a buscar la vida fuera, a Inglaterra, como tantos otros. Son las 3:01, aquí empieza Ser Deportivos. En la cadena SER, Ser Deportivos. Último día de julio, aquí estamos los de Ser Deportivos para intentar acompañar y para intentar resumir todo lo que ya ha pasado o lo que va a pasar en las próximas horas. Un día en el que Carlos Espí ha amanecido como nuevo jugador del Real Madrid, ya está en Madrid, ya ha entrenado y ya ha entrado en la lista incluso para el amistoso de mañana con el equipo de Mourinho. Y un día en el que el FC Barcelona juega en Inglaterra contra el Birmingham, en la que va a ser la primera oportunidad para ver a Adeyemi vestido de culé, mientras que Ter Stegen, por ejemplo, hace las maletas rumbo al Ajax, o el Atlético de Madrid, que viaja a Estocolmo para enfrentarse mañana contra el Manchester United. Con Sara Núñez y Luis Gaspar en la producción, con Borja González y Miguel Hijos en la parte técnica, lo ponemos todo en orden con la noticia, el sonido, el protagonista y también con la imagen del día. El protagonista, Carlos Espí. El Real Madrid ha apostado por él después de una operación fugaz. Después de destacar el pasado curso en el Levante, el valenciano llega hasta el 2031, ya ha pisado Valdebebas y ya ha entrado también en su primera convocatoria. Héctor González, hola. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Sí, ayer por la mañana el Madrid no había vendido todavía a Gonzalo y hoy Carlos Espí se ha entrenado a las órdenes de Mourinho y mañana podría debutar en el partido amistoso que juegan los blancos contra la Fiorentina en Austria. Todo ha ido muy rápido. El Madrid vendió a Gonzalo al Fulham por 40 millones. Se puso a sondear delanteros que encajaran en ese papel de revulsivo, de 9 puro, un Joselu, y apareció Carlos Espí, al que el Levante, según nos cuentan nuestros compañeros de Radio Valencia, estaba intentando vender a la Premier. Pero cuando apareció el Madrid, todo lo demás se detuvo para Espí. El club blanco pagó la cláusula de 25 millones de euros y el jugador se queda en nuestra liga. La noticia es la guerra abierta que ha estallado entre FIFA y UEFA, con el boicot de la UEFA, que avisa no va a jugar torneos mundiales si Infantino mantiene su idea. Antón Meana, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Un plante de las federaciones europeas, de la UEFA que preside Ceferin y que, por ejemplo, afectaría al Mundial 2030. Nadie se imagina que España y Portugal, federaciones UEFA, organicen una Copa del Mundo cuando los equipos no disputarían el torneo. Por tanto, parece que la sangre no va a llegar al río porque, repetimos, Marta, es importante, no están de acuerdo las federaciones UEFA, tampoco las de CONCACAF, y parece que este pulso lo va a perder Infantino, pero iremos contando en las próximas horas en la cadena SER cómo puede afectar este movimiento a la candidatura de España al Mundial 2030. Gracias, Antón. El sonido es el de una leyenda del Rayo Vallecano opinando de lo que se está viviendo dentro del club. Lo hacía anoche en el larguero. Michel. Es tremendo, es increíble que esto nos pueda pasar. Como vallecano, como rayista, creo que no lo merecemos. La gestión es malísima y bueno, la realidad es que venimos de soñar con un título europeo y te encuentras antes de que empiece la liga en una situación que la afición no va a poder disfrutar de su equipo en donde nosotros queremos, que es en Vallecas. Es algo muy duro y que los rayistas y los vallecanos no nos merecemos. Irresponsabilidad y falta de gestión clarísima.
Las obras de rehabilitación del estadio siguen sin comenzar. El club está buscando uno alternativo para el comienzo de la Liga. Ha ido contando José Palacio que las opciones ahora mismo sobre la mesa son Albacete, Burgos y también Valladolid. Ha habido una reunión en las últimas horas entre Martín Presi y la plantilla. Y José Palacio, el capitán de la plantilla, acaba de emitir un comunicado. Es la imagen. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Marta. Sí, es un comunicado firmado por todos los jugadores del primer equipo, compartido por Óscar Valentín, el primer capitán del Rayo Vallecano, que lo he ido compartiendo también otros jugadores, en el que dice que la plantilla del primer equipo del Rayo quiere expresar ante todo su deseo y voluntad de seguir jugando en Vallecas, junto a nuestra gente y nuestro estadio. Luego sí que ya viene denunciando que a través de vídeos, imágenes y numerosos testimonios, el estado de nuestro estadio durante mucho tiempo, estas advertencias no han recibido la atención que merecían, dice el comunicado de los jugadores, por parte de la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano. Hoy nos encontramos con las consecuencias, un estadio en decadencia, con unas instalaciones obsoletas y un mantenimiento claramente insuficiente. Han terminado llevando a una situación que nunca debió producirse. Esto podía haberse evitado. Y además cierra en ese comunicado la plantilla del Rayo Vallecano, que quieren que la llama de Vallecas nunca se apague. Ampliaremos en Ser Deportivos en el tramo local, Marta, pero es un comunicado de los jugadores en el que no señalan a nadie, reparten culpas y parece realmente bastante tibio. Luego lo ampliamos. Son las 3:06. Aquí empieza Ser Deportivos. Menudas últimas horas en los despachos del Real Madrid. Operación relámpago para hacerse con el delantero Carlos Espí desde el Levante, que ha viajado a Madrid, ha entrenado y ha entrado en su primera convocatoria, en la que, por cierto, no está más Tantuono. Héctor González, cuéntanos. Muy buenas, otra vez. Sí, el equipo viaja mañana por la mañana a Klagenfurt, donde se verán las caras a las 6 de la tarde contra la Fiorentina de, entre otros, David De Gea. El protagonista de la lista es Carlos Espí, que con un solo entrenamiento entra en esa lista de convocados, y Dumfries, el otro fichaje que mañana tendrá sus primeros minutos. La ausencia más notable, como decías, es la de Mastantuono, pendiente de cerrar su marcha, cedido tras no haber convencido a Mourinho, y también teniendo en cuenta que el club tiene que aligerar fichas. Se queda en Madrid Hausen con una pequeña lesión, y también Asencio baja hasta septiembre. Y de los que están en duda su futuro, sí viajan con el equipo Hendrik o Camavinga. 25 millones para el Levante, en el que ya es el segundo mayor traspaso de su historia. El Barça, por su parte, también continúa con la operación salida. Se desencalla la marcha de Ter Stegen, que hoy deja Inglaterra, en donde los de Flick van a jugar esta tarde contra el Birmingham. Nils, hola. Hola, ¿qué tal, Marta? Pues sí, aquí estamos en Birmingham esperando a que Marc-André Ter Stegen llegue dentro de media hora al aeropuerto de Birmingham. Se va a marchar, cedido al Ajax, mañana reconocimiento médico. Unos que se van, Marc-André Ter Stegen, otros que llegan, Jesse Visibu, que ya ha firmado su contrato con el Barça este mediodía. Va a pagar el Barça 8,5 millones por el futbolista belga. Está previsto incluso que pueda llegar a Inglaterra esta noche junto al director deportivo Deco, que evidentemente no estará para el partido, en el que tampoco en principio deben estar Rafinha y Valde, todavía con molestias, aunque en su parte del entrenamiento ya que en el grupo. Va a debutar Karim Adeyemi. Por cierto, noticia de última hora, nos cuentan que Jude Bellingham va a estar en el partido de esta tarde entre el Birmingham y el Barça. Anda, vais a tener espías ahí siguiendo de cerca al equipo de Hansi Flick. Hoy juega el Barça, mañana lo hará el Real Madrid contra la Fiorentina, como nos contaba Héctor, y también mañana el Atlético de Madrid contra el Manchester United. Hoy ha sido el último entrenamiento antes de viajar y van a viajar sin Pablo Barrios. Hola, Fullana, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Sí, en 50 minutos, a las 4 de la tarde, partirá la delegación del Atlético de Madrid rumbo a Estocolmo, donde se juega este partido frente al Manchester United en la jornada de mañana, 3 de la tarde, sin Pablo Barrios, que es el único que es baja por esa sobrecarga que arrastra desde hace varios días y le va a mantener al margen del equipo. Está Thomas Lemar, que ha entrado en la lista porque hoy ha entrenado con normalidad. Por tanto, segunda prueba importante de pretemporada después de la victoria frente al Getafe esta semana, mañana frente al Manchester United. Gracias, Pedro. Por cierto, Nil, la Federación le ha abierto expediente al Barça después de la denuncia interpuesta por el Atlético de Madrid por todo eso del tema Julián. No sé cómo ha caído por allí en Inglaterra. Pues tranquilidad absoluta, sabían que la notificación iba a llegar. Desde el club nos dicen que incluso en la propia denuncia las pruebas no son importantes. Tranquilidad, van a presentar alegaciones, pero creen en el Barça que no va a tener recorrido alguno este expediente que le ha abierto la Federación Española. Gracias, Nil. Más del Rayo Vallecano, lo decíamos antes con José Palacio. El Rayo está buscando un estadio en donde jugar sus primeros partidos de Liga. Todos ellos, eso sí, de momento, son de fuera de la Comunidad de Madrid, Palas.
como ya veníamos avisando durante toda la semana, no había opciones en la Comunidad de Madrid, salvo el de Butarque, por lo que nos contaban anoche, el Leganés no está receptivo a ceder su estadio para que el Rayo Vallecano juegue no sabemos cuánto tiempo fuera del estadio de Vallecas, y se abren opciones. El Rayo Vallecano habló ayer con el Burgos está receptivo. El Rayo Vallecano habló ayer con el Valladolid. Bueno, con el Valladolid lleva hablando bastante tiempo. El problema es que el Valladolid había pedido jugar las 3 primeras jornadas fuera de casa, entonces no sería un estadio receptivo para el 20 de agosto, el día del partido contra el Deportivo Alavés. Y esta mañana ha hecho los contactos con el Carlos Belmonte de Albacete. En el Albacete ven con más dificultades que puedan dejarle el estadio al Rayo Vallecano. El problema, Marta, no tienen por ahora estadio alternativo, aunque sigue creyendo Raúl Martín Presa y el Rayo Vallecano que se va a jugar en el estadio de Vallecas por toda la documentación que tienen de que el estadio es seguro. Quedan capítulos en esta historia y antes de seguir de pretemporada, recordamos la noticia con la que nos hemos despertado hoy, el adiós de una leyenda del fútbol en Italia. José Antonio Duro, hola. Hola Marta, es el adiós a una leyenda. Franco Baresi, el nombre propio del día, mítico líbero italiano, uno de esos nombres que suena a fútbol y de qué forma. Nos ha dejado hoy a los 66 años, víctima de una enfermedad en uno de sus pulmones. Leyenda absoluta del fútbol italiano con la Gazzetta y con Tutto Sport en Italia, abriendo hoy precisamente de esa forma, despidiendo a su leyenda para siempre, campeón del mundo en el 82, precisamente en el Mundial de España, y recordado por su capitanía en la selección azzurra y también durante más de 20 años en el Milan, 3 Copas de Europa en su palmarés. Una leyenda, lo dicho, que el fútbol italiano, que el fútbol mundial despide, Marta, este último día del mes de julio. Que descanse en paz, como dice Duro, una de las grandes leyendas del mundo del fútbol. Rondita de amistosos, 5 partidos en la agenda del día. Uno es el del Barça, que ya hemos comentado. Hoy también juega el Sevilla, al tiempo que sigue rastreando el mercado. Manolo Aguilar, hola. Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes. Primer amistoso de cierta importancia. Se enfrenta al NEC Nimega, el tercer clasificado el año pasado de la Liga de los Países Bajos. Mientras tanto, sigue intentando avanzar en la planificación. Sobre todo, el objetivo ahora es un delantero. Suena con mucha fuerza el jugador argentino David Romero, pero no es el único y abre la posibilidad de traer hasta 2 delanteros para el equipo de Luis García. También juega hoy la Real Sociedad. Es el cuarto amistoso de la pretemporada de los de Matarazzo. Habrá que ver si hoy ya con minutos para jugadores como Susic o Taque Kubo. Jorge Beristain, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Marta. El Toulouse francés pone a prueba a la Real Sociedad esta tarde a las 7 en Tarbes. El equipo Churi Urdin quiere continuar con las buenas sensaciones y resultados, sobre todo tras la última doble victoria en Inglaterra ante el Wolverhampton y el Aston Villa. Lucas Sucic apunta a ser la gran novedad en este cuarto encuentro amistoso. El croata completó ayer por primera vez su primer entrenamiento con el grupo, mientras Kubo y Guedes se ejercitan parcialmente. A Oyarzábal no se le espera hasta el próximo 10 de agosto. Veremos si Matarazzo vuelve a oponer un once titular blanquiazul competitivo a 21 días de su debut liguero en Sevilla ante el Betis. Gracias, Jorge. Y otros 2 amistosos que se han jugado ya por la mañana, huyendo del calor. El Alavés de Quique Sánchez Flores, que sigue construyéndose. Javier Lecuona, hola. Hola, buenas tardes. Victoria 0-3 del Deportivo Alavés ante el Castellón, con goles de Lucas Boyé, 2 y 1 Mariano Díaz. Se ha jugado en el Royal Albert Training Center del Val d'Envàs, lugar de concentración del conjunto de primera división, en el que ha debutado Miguel Rodríguez. Minuto 19, gol de Boyé de penalti. Minuto 26, gol de Boyé tras una cabalgada. Minuto 80, gol de Mariano tras un pase filtrado de Denis Suárez. Y también madrugadores han sido Elche y Córdoba. Adrián Caro, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Pues sí, han sido madrugadores. A las 10:30 ha arrancado el partido en las instalaciones de Oliva, en un empate entre el Elche y el Córdoba a 2, en un enfrentamiento donde Martín Anselmi ha sacado el 11 más reconocible hasta la fecha. Ha debutado Ferniño y el protagonista ha sido Umaru, el canterano franjiverde, que ha anotado doblete. Es el pichichi en esta pretemporada de un Elche Club de Fútbol que todavía no conoce la derrota, a pesar de que queda mucha faena por hacer en el apartado fichaje. El Villarreal, por su parte, sigue en Italia. Mañana va a volver a jugar contra el Lens, con buenas noticias para Íñigo Pérez,
que ya tiene trabajando a todos sus mundialistas. David Costa Rosa, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, sí, porque Renato Veiga y Alex Freeman, que llegaron a octavos de final en el Mundial, se incorporan al stage de Novarelo y permiten al técnico navarro trabajar por primera vez con todos sus internacionales de cara al inicio de la Liga. Tras las buenas sensaciones de los 3 últimos amistosos contra PSV, Alula y Como, los Groguets disputan mañana a las 8 de la tarde la final de la Como Cup ante el Lens, en lo que será la penúltima prueba de pretemporada antes de iniciar la Liga el próximo 16 de agosto en el Sardinero. En la Comunidad Valenciana resuena el nombre de Carlos Espí. El Levante sabía desde hace tiempo que iba a volar. ¿Sabemos algo de su posible sustituto? Chimo Masmano, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No, ahora ya, con la buchaca llena, como decimos aquí en Valencia, con el bolsillo bastante lleno y con ese dinero que no se va a destinar todo, obviamente, a fichar a un delantero. Te diría yo que ni la cuarta parte, pero ya están moviéndose. Lo primero es recuperar a un jugador que era el jugador estrella la temporada pasada, lo fue en la primera vuelta y luego desapareció con la irrupción de Espí, que no es otro que Eta Eyón, jugador que sigue siendo de la plantilla del Levante. Primero recuperar a él y luego peinar el mercado. Se dan bastante tiempo, aún así ya se han fijado, por ejemplo, en el joven delantero del Brujas, Musuayi. Vamos a ver, porque ahora ya te digo, todavía están digiriendo lo de entrar 25 kilos y a partir de ahora a buscar un jugador que se necesita, porque los goles de Espí le dieron la permanencia al equipo. Gracias, Chimo. En el mercado también se sigue moviendo el Celta, que ha encontrado uno de esos refuerzos que reclamaba Giraldez, nuevo central que llega desde Leverkusen. Paula Montes, hola. El Celta se mueve en el mercado para cumplir los deseos de Claudio Giraldez. El club vigués tiene atado un refuerzo para su defensa. Se trata del central senegalés Abdoulaye Faye, que llegará en calidad de cedido desde el Bayer Leverkusen. El futbolista zurdo de 21 años firmó por el conjunto alemán en verano de 2025, pero tiene un contrato de larga duración y la temporada pasada ya estuvo cedido en el Lorient francés. Viene para darle descanso a Marcos Alonso, que es uno de los jugadores con más minutos en el Celta. Ahora faltaría cerrar al portero, que está muy cerca, y también al hombre de ataque para el inicio de la Liga. Gracias, Pauliña. Y como siempre, miramos al fútbol internacional. Casemiro habla ya como jugador del Inter Miami. Luis Gaspar, hola. Hola, ¿qué tal, Marta? Efectivamente, Casemiro ya ha sido presentado por el Inter de Miami. En su presentación habló que contactó con jugadores como Kaká para ver su experiencia en el MLS y, sobre todo, se deshizo en halagos de un jugador como es Leo Messi, que para él es el dios del fútbol. Tenía muchas opciones, tenía Italia, tenía muchos equipos para jugar y estoy donde quiero estar y, por supuesto, de jugar con uno de los mejores. Entonces, eso quiero disfrutar, estar con él, hacerlo ganar, hacerlo más grande, que es uno de los dioses, si no el dios del fútbol. Entonces, el dios del fútbol, casi nada. Palabras mayores de Casemiro hacia Leo Messi. Vamos con el polideportivo. Empezando por el tenis, Rafa Jodar busca las semifinales en Washington. Ángel García, muy buenas. Hola Marta, 3 victorias está Rafa Jodar de ser el nuevo número 12 del ranking ATP. Para ello deberá primero ganar esta madrugada a eso de las 12 de la noche al italiano Lorenzo Musetti en los cuartos de final del ATP 500 de Washington. La noticia en tenis también está en Murcia, porque esta mañana Carlos Alcaraz, con cambio de look incluido, con esas trenzas, ha completado su primer entrenamiento en el exterior, ya con todas las miradas puestas en el Masters 1000 de Cincinnati. En baloncesto, la magia de Ricky Rubio no ha terminado en Badalona. Asier Chávez, hola. Pues sí, al Magdal Masnou continuará haciendo magia en Badalona. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. La Peña ha anunciado su renovación con un vídeo bajo el lema "Yo seré, yo estaré". Era la gran incógnita del verano verdinegro, después de un curso en el que Ricky ha liderado al equipo hasta las semifinales de la Liga Endesa. Son 13 puntos, 5 asistencias y 17 de valoración los que ha promediado a sus 35 años Ricky Rubio, en la que ya es su mejor temporada estadísticamente hablando en la ACB. Así que Ricky seguirá siendo la piedra angular de un proyecto liderado por Dani Miret y ahora acompañado también por la Provítola. Así que la magia no ha terminado, como decimos. Ricky se queda en casa. Gracias, Asier. Desde hoy y hasta el próximo 16 de agosto, por cierto, tenemos los campeonatos de Europa de deportes acuáticos. 3:20, seguimos. Vamos con lo más cercano, con un poquito más de calma. Ya estamos contando que han sido unas horas muy intensas de mercado para el Real Madrid, aún con algunas cláusulas y pequeños temas por resolver con el Leipzig, que están dilatando el anuncio oficial del fichaje de Diomandé. Los blancos se han hecho con los servicios de Carlos Espí para reforzar su delantera
en un movimiento express. El Real Madrid, lo contábamos ayer, ha vendido a Gonzalo al Fulham. Ha actuado muy rápido para hacerse con su relevo. Es uno de los jóvenes que destacaron en la Liga el curso pasado. 13 goles en 27 partidos, 21 años y un perfil de delantero pues que quizás sea distinto a lo que hay en la plantilla del Real Madrid, empezando por su altura, 1,91. Un fichaje que ve así Tomás Roncero. Todo lo que sea que se vaya un canterano del Madrid me duele, pero también entiendo, porque eso lo sé por información por parte del jugador, que sabía que si se quedaba, que iba a jugar lo justo. Entonces, claro, Gonzalo en su edad, con su progresión, tiene que jugar. Si realmente explota, que yo estoy convencido que va a explotar en la Premier, pues bueno, el Madrid recauda de momento 42 millones de euros y le puede repescar. Bueno, te digo más, yo creo que lo que está haciendo el Madrid este verano con la venta de canteranos es para estudiar en una universidad de buena gestión. Hablo desde el punto de vista financiero. Todos estos canteranos, el Madrid recauda 200 millones de euros. Y cuidado, el único que de verdad juega en el primer equipo es Gonzalo. El Madrid ha conseguido crear un prestigio de su fábrica que hace que los clubes apuesten. Me gustaría pensar que luego el chico, si realmente se sale, pueda volver a casa. Eso sí, que el Madrid está amasando tanto dinero en la tesorería que se puede permitir el lujo ahora del golpe porrazo en 48 horas, poner 100 y pico por Diomandé y 60 o los que toquen por Rodri. Un Carlos Espí que ya está en Madrid, que ya ha pasado el reconocimiento médico, que ya ha celebrado, ha participado en el primer entrenamiento a las órdenes de Mourinho y que ya ha entrado en la primera convocatoria del portugués para jugar el próximo amistoso, que va a ser mañana contra la Fiorentina. También mañana va a jugar el Atlético de Madrid contra el Manchester United en Estocolmo, en la que será una nueva oportunidad para ver a jóvenes como Mendoza, Arnau Ortiz o Jorge Domínguez. Pero antes de meternos con todo eso, me vais a permitir que le hagamos una llamada a un buen amigo del programa para acercarnos un pelín a una de las grandes figuras del fútbol italiano. Sei per sempre Franco Baresi! È un grandissimo giocatore. Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore. Il tempo passa ma non dimenticano e questo mi ha fatto molto piacere e mi emoziona sempre. Un inmenso grazie a tutti quanti e Forza Milan! Y es que después de varios días en estado grave, su estado de salud comenzó a deteriorarse y hoy hemos conocido la triste noticia del fallecimiento de Franco Baresi, una leyenda absoluta del Milán con el que ganó 3 Champions y por supuesto también una leyenda absoluta de la selección italiana con la que consiguió un mundial. Compañero, amigo, Alberto Cerruti, hola. Hola, aquí estamos un día triste no solamente para el fútbol, sino para el deporte italiano, porque como has dicho tú, Franco Baresi ha sido una leyenda para el fútbol. Ha ganado todo con el Milan, 3 Champions, 6 títulos de Liga, en total 17 títulos en su carrera. Ha ganado un Mundial en el 82 en Madrid, segundo en el 94, tercero en el 90, 81 partidos, pero más allá de los números, Baresi ha sido grande fuera del campo por su estilo, por su humanidad y por esto todo el mundo llora por su muerte, que la verdad ha sido un luto tremendo para todos y para mí en particular. Nosotros simplemente queríamos mandarte un abrazo muy grande, Alberto, porque sabemos que hoy es un día complicado para ti y de paso para que nos acerques a esta figura de Franco Baresi, que dentro del terreno de juego y en esa vitrina de trofeos ya sabemos que tiene un montón, pero que como dices es una figura icónica que traspasó fronteras allí donde estuvo. Sí, porque hemos escuchado la voz de Maradona hace poco. Él quiso su camiseta y se metió la camiseta de Baresi con mucho orgullo. Hoy han llegado las noticias de toda Europa, a los diarios de toda Europa y como siempre el Real Madrid, gran club, ha sido el primero en presentar el pésame. Yo he recibido personalmente un mensaje de Antonio Galeano y entonces esto para decir que Baresi pertenece al fútbol, al mundo del fútbol. La verdad que es un luto tremendo, a 66 años, demasiado poco para morir.
Para que los que estén en casa se hagan una idea, que a lo mejor los más jovencitos no lo han vivido, no lo han visto jugar, Alberto, su camiseta retirada por el Milán que tan solo ha retirado 2 camisetas en su historia, más de 700 partidos, 20 años vistiendo la camiseta de los rosoneros, ganó 3 Champions, un Mundial con Italia, como nos decíamos. Es que podríamos pasarnos así mucho rato hablando de todo lo que consiguió. Sí, Berlusconi como siempre ha sido el primero porque nunca en Italia se había retirado una camiseta y en el 1997, después de su último partido, Berlusconi retiró la camiseta número 6. Hoy todos los mensajes dicen 6 para siempre. 6 ha sido su número desde el primer partido que yo vi en Verona, 1978, solamente tenía 17 años. 6 era el número de su camiseta de la selección y curioso para quien cree en los números que haya muerto al 66, 6. Es una historia increíble. Él ha ganado todo en el fútbol, ha perdido mucho en la vida porque ha sido huérfano muy joven, ha crecido sin padres, pero su familia ha sido el Milán, su familia ha sido el fútbol. El Milán, que ha perdido hoy a una de sus grandes leyendas, Italia, que ha perdido a uno de sus referentes, y el fútbol a un defensa que marcó sin duda una época. Alberto, que no te quiero yo robar mucho más tiempo, simplemente te doy las gracias. Sé que no es una noticia de la que te esté gustando hablar, pero queríamos recordar la figura de Franco Baresi y sobre todo mandarte un beso y un abrazo muy, muy fuertes. Gracias a ustedes que recuerdan a Franco Baresi, la cadena SER siempre la primera. Hasta luego. Chao, Alberto. Y después de recordar la figura de una leyenda, vamos ahora sí con todo lo que envuelve y rodea el fútbol más cercano, empezando por el Real Madrid, que lleva 24 horas de lo más entretenidas. Lo saben bien Héctor González y Antón Meana. Hola a los dos, muy buenas. Hola Marta, muy buenas. Qué buen rato de radio has hecho, Casas. Me gusta mucho esto de que la radio se acuerde de las leyendas. Aparte, Baresi es de esos, ¿no?, que se decía en el colegio. ¿Tú qué te crees, Baresi? Cuando uno defendía muy bien y te robaba la pelota. Trasciende un poco lo futbolístico, ¿no? ¿Qué te crees, Maradona? ¿Qué te crees, Baresi? Pues creo que nadie mejor que Cerruti, ¿no?, que encima era amigo de Baresi, para darle a los oyentes un poco de contexto de quién era el mejor defensa de la historia de Italia, que ha tenido muchos además. A las leyendas no hay que olvidarlas nunca, Antón. Héctor, menudas horas entretenidas las que te estás pasando, ¿eh? Fichaje express de Carlos Espí. En menos de 5 horas se cerró el traspaso del delantero, antes el lío con Gonzalo. Te lo estás pasando bien. Y la semana empezó con Diomandé y con Rodri, que ya nos acordamos prácticamente. Pero sí, en las últimas 24 horas es adiós de Gonzalo, marcha al Fulham de Arbeloa por 40 millones de euros. El Madrid se guarda una tercera parte de los derechos del jugador y el club blanco en el mismo día, en la tarde de ayer, encontró a su sustituto. Carlos Espí buscaba el Madrid, bueno, pues un 9 al estilo Joselu, que supiera cumplir desde un rol desde el banquillo, de revulsivo, también de 9 puro, esas características, como te escuchaba antes, que no tenía la plantilla de un delantero tanque, digamos, que supere el 1,90. Lo ha encontrado en Carlos Espí, 25 millones de euros, esa cláusula de rescisión que también lo ponía fácil, porque a la hora de elegir Espí entre el Hull o el Brighton, que nos contaba ayer Javi Teruel, el compañero de Radio Valencia, que eran los clubes que iban a pagar la cláusula, o el Real Madrid, pues evidentemente no hay color. Y como ya se ha podido entrenar hoy a las órdenes de Mourinho, pasa el reconocimiento médico, y Espí llevaba entrenando desde el 4 de julio, que fue cuando el Levante volvió al trabajo, pues más que de sobra preparado para debutar mañana, si así lo considera Mourinho, que yo creo que sí, contra la Fiorentina en Austria. Antón, un fichaje que llega en plan sorpresa, un fichaje relámpago, sí, pero con el beneplácito de Mourinho. Sí, y después de la marcha de Gonzalo, posiblemente el aficionado más romántico no entienda esto, porque se marcha Gonzalo del Madrid y viene Carlos Espí. Es mejor Espí que Gonzalo, creo que son momentos de fútbol. Gonzalo no podía estar una temporada más en el Madrid sin jugar. Gonzalo no podía ser el delantero suplente y que no acumule minutos. Creo que Espí sí. Espí puede venir para eso, para jugar poco, y encima el año pasado marcó bastantes goles en primera división, por lo que ya ha demostrado que para rivales de la máxima categoría del fútbol español, Espí está. Yo creo que hay un movimiento que va a estar en el ambiente, y ese tema lo controla bien Héctor, que es el de Endrick, o Endrick, como lo queramos llamar, porque tampoco Endrick, va a asumir. Hemos dicho alguna sí, vez, ¿no? y yo creo que Marta, que no va a asumir ser suplente, y que tampoco le conviene ser suplente después de haber jugado bien minutos en el último tramo de temporada en Francia. Me parece correcto que apruebe este movimiento José Mourinho, y hace falta un delantero suplente. Pues mira, Espí ha demostrado que en la Liga es capaz de meter muchos goles. Héctor,
Gonzalo y Palacios. A ver qué pasa con Jacobo, Nico Paz, Fran García. Son un montón de canteranos que se han ido, pero dejando muchísimo dinero en las arcas blancas, ¿eh? Sí, son casi 200 millones de euros para ser exactos. Pone de relieve lo bien que se hacen las cosas en la fábrica Valdebebas desde hace muchos años. Sirve también para que salgan las cuentas para fichar, no solo lo de Espí por 25 cuando vendes a Gonzalo por 40, sino bueno, pues también para esos fichajes de Diomandé o de Rodri que están a la vista. Pero también es verdad, como decía Antón, que confirma una vez más lo difícil que es triunfar en el primer equipo siendo un canterano. Es verdad que el Madrid se guarda una opción de recompra, pero bueno, todos nos preguntamos en voz alta si Gonzalo o Nico Paz, por ponerte los ejemplos de este verano, no tendrían hueco en el Madrid. Igual esta temporada no, pero al medio plazo pues todos creemos que sí, ¿no? Es el quinto fichaje del nuevo Real Madrid, Antón. Se siguen concretando esas últimas cláusulas con el Leipzig por el tema de Diomandé. ¿Y se ha dejado en stand-by de momento lo de Rodri o no ha cambiado nada en las últimas horas? No ha cambiado nada, es lo que ha ido contando Héctor en los últimos días. El Madrid tiene una hoja de ruta que es buscar, hacer llamadas, buscar la forma de acercarse a que la operación de Rodri no sea muy costosa. Y el City quiere que sea, si se marcha Rodri, lo más costosa posible. Y no deja de ser eso, una negociación de mercado con dos gigantes del fútbol europeo por el medio. El Madrid quiere a Rodri en lo futbolístico y no quiere pagar tanto en lo económico. Es casi un tema de creencia. El Madrid apuesta por gente joven, no le duele pagar 25 por Espí, que mucha gente dirá, iba a venir Haaland con Riquelme y ha venido Espí del Levante al final en julio. Bueno, no es así, pero que al Madrid por gente joven no le duele pagar. Es una idea que tú pagas 25 por Espí y a poquito que haga lo vendes por lo mismo o por más, si le sale mal en el Madrid. Igual con Diomandé. ¿Por qué pagan por Diomandé 120 millones? Pues porque el Madrid por gente joven no le duele pagar. Por gente que tiene cerca de los 30 le duele pagar cerca de los 100 millones y por tanto el Madrid no quiere pagar más de 50, 60 por Rodri. Creo que es una operación, repito, que tiene que darse todo para que se haga, pero yo lo decía el miércoles con Yago y lo mantengo. Para mí la noticia sería que Rodri no jugara la temporada que viene en el Madrid. Antón, ahora que mencionas eso, de al Madrid no le duele pagar por gente joven. ¿No le dolió pagar la temporada pasada una millonada por Mastantuono? Que no ha entrado en la convocatoria para ese amistoso de mañana y que está más cerca de salir que de quedarse. Está muy, muy cerca de salir, vamos a decir. Sí, creo que no va por lesión, pero sí, está más cerca de marcharse que de quedarse. El Madrid pagó también mucha pasta por Hausen, que también es un jugador joven. Eso al Madrid no le molesta, porque piensa que eso se termina revalorizando y que por jugar un minuto en el Madrid ya más o menos igualas el precio que pagaron por ti en su día. Pero ayer lo hablábamos, Marta, a esta misma hora, y lo de Mastantuono no le quiero llamar problema porque el chaval es muy joven y tiene tiempo de crecer. Pero es una temporada para él muy importante. Tiene que salir, tiene que elegir bien el equipo al que va, el entrenador al que le ponga. Y si ya no empiezas la pretemporada jugando, claramente estás en desventaja con el resto y cuando lleguen los primeros espadas más. Así que yo le deseo a Mastantuono lo mismo que le decía ayer a esta hora, que elija un entrenador que le ponga y que el año que viene vuelva al Madrid con más horas de vuelo que le permitan competir con los que estén en el frente ofensivo. Héctor, y a todo esto tú recién llegado a Austria, ¿no? Mañana el tercer amistoso. Acabamos de aterrizar en Klagenfurt, previa escala por Viena, un aeropuerto muy pequeñito porque esto es una ciudad de 100.000 habitantes. Aquí juega mañana el Real Madrid contra la Fiorentina, ya un amistoso de campanillas, en un estadio que por ejemplo fue sede de la Eurocopa 2008. Después de esos dos amistosos medio a puerta abierta, medio a puerta cerrada que ha habido en Valdebebas contra el Alcorcón y con el Leganés. Y con las novedades en la lista, lo comentábamos, de Carlos Espí, también de Dumfries, que podría debutar mañana. Todavía no se han incorporado a la dinámica del grupo Konaté, Bernardo Silva o Cucurella. Hasta ahora los otros tres fichajes confirmados. Y eso, como decías, la ausencia de Mastantuono, pendiente de su futuro, y de Hausen y de Asencio, en este caso los dos centrales por lesión. Chicos, a los dos, mil gracias. Un besazo enorme. Un beso, Marta. Chao. Un beso, Marta. Hasta luego. Y echamos un vistacito también a la actualidad del Atlético de Madrid, que mañana va a jugar el segundo amistoso del verano. Es amistoso ya como tal, en Estocolmo, y contra el Manchester United. Follana, hola. Muy buenas de nuevo, Marta. Hoy ha sido el último entrenamiento antes de viajar. Lo han hecho el viaje sin Pablo Barrios, que se ha quedado fuera de la convocatoria con una pequeña sobrecarga, y es que no es momento de forzar. No es momento de forzar, y menos con Pablo Barrios, después del año pasado que tuvo complicado con las lesiones, pasando
mucho tiempo fuera del terreno de juego, es un jugador capital en este Atlético de Madrid, no estuvo en el momento importante de la pasada temporada y por eso hay que cuidar las piezas importantes que tienes en el equipo y más en un momento donde ahora mismo el estado de forma es importante, ponerse a punto, ponerse bien, tener todo el tiempo necesario para coger la forma y ahí es clave para jugadores como Pablo Barrios y otros futbolistas del Atlético de Madrid. Por tanto, se queda en Madrid. Sí viaja Tomás Lemar, que hoy ha entrenado con normalidad y también venía con una pequeña sobrecarga, y el resto, salvo los internacionales que vuelven todos ellos el día 10, los que jugaron la final, los argentinos y los españoles, viajan a las 4 en punto de la tarde a Estocolmo. El partido es mañana, Pedro, y volverá a ser una oportunidad para esos muchos que quieren ganarse la confianza del Cholo y que quieren más protagonismo este año. No sé si Mendoza, Obed Vargas, Ruggeri, que aún sin Grimaldo es el lateral de la plantilla, los canteranos que están llamando a la puerta. Es una oportunidad el partido. Sí, bueno, sobre todo aquellos que están un poco en duda, ¿no? Claro. Ya sea los que no tuvieron minutos el año pasado, caso de Mendoza, que este año tiene claro y decidido que va a jugar en el Atlético de Madrid, que él no va a salir cedido. Por eso la opción del Atleti ya desde antes de la temporada era Obed Vargas, a la espera de ver cómo ha evolucionado el mercado, y los que están un poco en duda. Caso de Jiménez, que por ejemplo el club cuenta con su salida y él también se quería marchar, pero no hay una oferta en firme encima de la mesa para despejar dudas, si no hacia adentro, también hacia afuera, aquellos que puedan pensar en Jiménez como un refuerzo de cara a la próxima temporada. Lemar, al que se le busca equipo, jugadores como por ejemplo también Nahuel Molina, en cuanto vuelva se tiene que marchar o se tiene que quedar y será importante lo que vendrá por delante, pero de cara a mañana los pocos que están todavía en duda son los que se tienen que ganar el puesto, o al menos convencer a Simeone o al que les quiera de cara al futuro. De que se merecen un puesto en la plantilla. En el tema del mercado, Pedro, fichajes hechos ya están Julman, Grimaldo y Canning Lee. Todo pasa ahora por las salidas. La que parece más cercana de concretarse es la de Almada, ¿no? Sí, la hoja de ruta del Atlético de Madrid no ha variado porque el caso Julián sigue como estaba. Era el factor diferencial que podía alterar la hoja de ruta del Atlético de Madrid. La que está marcada desde principios de mayo y que ya contamos en la cadena SER, eran 4 refuerzos si se marchaban los que se tenían que ir. Se han ido todos menos Jiménez. Por eso el cuarto, que es un central, no ha llegado todavía, porque sí se ha marchado Lenglet, pero no Jiménez. En cuanto se marche Jiménez, si termina marchándose, se fichará el central, que culminaría las 4 necesidades claras que tenía el Atlético de Madrid: el lateral izquierdo, el centrocampista y el jugador polivalente ofensivo para sustituir a Antoine Griezmann, que es Kang-in Lee, que a priori se va a incorporar ya al equipo la próxima semana en Corea, porque todavía no ha resuelto su asunto administrativo con su país. Y a partir de aquí, ahora para fichar, tienen que salir. Y el más cercano, como ya contábamos días atrás, es Almada. El club tiene bastante avanzado un acuerdo con el Flamengo de en torno a 23 millones de euros. El Atlético de Madrid pagó 20 millones por el 50% del futbolista, por tanto incluso le ganaría algo de dinero si se cierra esta operación. No está cerrada todavía y ya sabemos que este verano ha habido operaciones que estaban prácticamente hechas, como la de Bernardo Silva, y se han ido al traste a última hora. Por tanto, está avanzada, sí, pero el club tiene que dar el visto bueno y dar luz verde ya para cerrar definitivamente esta opción y que Almada salga, para mí, si es por 23 millones, como una buena venta. Y el que está esperando acontecimientos es Nico González. Con Nico pasa algo importante. A ver, Nico quiere jugar en el Atlético de Madrid y el Cholo quiere a Nico para la próxima temporada. Pero el club tiene muy claro que antes hay otras prioridades. Y Nico se fichará si hay opción y si hay dinero. Es decir, si el Atlético de Madrid primero ya ha cerrado los 3 fichajes importantes. Ahora, si sale Julián, se va a actuar de una manera determinada. Fichar un buen delantero de referencia, jugar con jugadores ofensivos que le puedan dar más al equipo. Si se marcha Jiménez, van a fichar el central, que es el que hace falta. Si hubiera oferta por algún jugador diferente del equipo y hubiera un acuerdo, se ficharía esa posición, porque todo el que salga se va a reponer. Y cuando se cubran las necesidades, si hay dinero, se fichará a Nico González. Es una prioridad para Simeone, sí, para el futbolista también, para el club es una necesidad relativa. Si hay dinero y cumple el club con lo económico con los que establece la liga, la idea es fichar a Nico a bajo precio. Si el club tiene otras necesidades que no puede cubrir primero, Nico tendrá que esperar, como está esperando todo el verano, y si cuando llegue el momento se da la opción, se fichará porque lo ha pedido el entrenador. Pues mañana el amistoso del Atlético de Madrid contra el Manchester United. Pedro Fullana, mil gracias, un abrazo. Hasta ahora. Y la tragicomedia de la semana la tenemos en Vallecas por tercer día consecutivo desde que se anunciara la intervención de la Comunidad de Madrid. Las obras siguen sin empezar.
Y José Palacio, ya contabas anoche en el larguero las opciones que se manejan como alternativas para jugar los primeros partidos de Liga. Ninguna en la Comunidad de Madrid. Hoy reunión de los jugadores con Martín Presa, comunicado de la plantilla. Tú lo pones todo en orden. El nuevo capítulo es que no ha habido hoy técnicos de la Comunidad de Madrid en el estadio de Vallecas porque se presentaron ayer a eso de las 7 de la tarde con una notaria para levantar un acta que dicte y adjuntarla a esa denuncia que tienen ante la Policía Nacional para dar fe de que el Rayo no deja entrar a la Comunidad de Madrid, propietaria del inmueble, al estadio de Vallecas. Por eso la comunidad ya ha desistido de ir esta mañana a realizar esos trabajos de reforma urgente que necesitan el estadio de Vallecas. Y luego ha venido el cabreo de los jugadores del Rayo Vallecano. Están viendo con estupor esto que está ocurriendo otra vez más. Recordemos que hace 5 meses los jugadores del Rayo Vallecano sacaron un comunicado después del sainete del Rayo Oviedo y del Rayo Atlético de Madrid que se tuvo que jugar en Butarque. Y hoy han tenido una reunión de la Ciudad Deportiva cuando ha terminado su entrenamiento, en la que ha estado también el presidente Raúl Martín Presa y en la que yo creo que han sacado un comunicado un poco tibio y que no señalan a nadie. Probablemente tengan razón en que son culpables ambas partes, pero cae más en la Comunidad de Madrid que en el presidente y en el Rayo Vallecano. Lo hemos visto a través de las redes sociales de uno de los capitanes, del primer capitán Óscar Valentín, en el que dice ese comunicado que la plantilla del primer equipo quiere expresar su deseo y voluntad, primero de todo, de estar jugando en Vallecas. Y aquí viene, Marta, en el segundo párrafo, el reparto de culpabilidades. Hace muchos años que los aficionados de Vallecas vienen denunciando a través de vídeos, imágenes y numerosos testimonios el estado de nuestro estadio. Durante demasiado tiempo estas advertencias no recibieron la atención que merecían por parte de la Comunidad de Madrid, primero, y luego del Rayo Vallecano. Hoy nos encontramos con las consecuencias: un estadio en decadencia, con unas instalaciones obsoletas y un mantenimiento claramente insuficiente. Han terminado llevándonos a una situación que nunca debió producirse. Pero esto, de un día para otro, podía haberse evitado. El podía haberse evitado están echando parte de culpa. Parte a la Comunidad de Madrid como propietaria del inmueble y parte al Rayo Vallecano con el mantenimiento. Ya luego sí que dicen que lo que quieren es una situación de estabilidad y tranquilidad para seguir compitiendo, que vieran por su gente y que no quieren que la llama de Vallecas se apague. Pues nada, estaremos... Espérame un segundín, José, que nos comemos la desco y ahora vuelvo. Espera. José, perdona, que te he dejado con la palabra en la boca y enseguida vamos con un protagonista que ya también nos está escuchando. Dale, José, perdona. Sí, a ver si podemos seguir. A la segunda va la vencida. Decía que ese comunicado de los jugadores del Rayo Vallecano, aparte de señalar primero a la Comunidad de Madrid, y creo que este es el gran punto de ese comunicado, señalan a la Comunidad de Madrid en un par de ocasiones y luego al Rayo Vallecano. Reparten culpas, pero yo creo que señalan primero y más a la Comunidad de Madrid, es decir, que se ponen de parte de Raúl Martín Presa. Dice que la llama de Vallecas nunca se apaga, que ese es lo que quieren para esta temporada. Veremos si es la llama de Vallecas, la llama de Butarque. Me pasaba ahora Óscar Ejido, el hombre leganés de la cadena SER, una información de Javier Mantín, el compañero del diario AS, que confirmaba lo que contábamos anoche en el larguero, que tanto la Liga como el Rayo Vallecano se habían puesto a llamar al leganés para pedirle Butarque y que el leganés iba a pensar en los suyos. Bien, lo que contamos anoche en el larguero es que el leganés en principio le había dicho que no al Rayo Vallecano para ser campo alternativo, que no sabían cuánto tiempo iba a ser. Entonces el Rayo comenzó a llamar a otros clubes. Con el Valladolid ya había estado hablando, no solo esta temporada, para ser campo alternativo. El Valladolid tiene el problema que el 20 de agosto había pedido ya que no jugaran esas jornadas fuera de casa porque está en obras el estadio. Han llamado al Burgos. El Burgos parece el que ha recibido mejor la llamada del Rayo Vallecano. Quería ir al plantío. Y el último al que ha llamado el Rayo Vallecano esta misma mañana es el Albacete, para ir al Carlos Belmonte. Anoche contamos en el larguero que no eran muy reticentes los directivos del Albacete, también por tal y como está la situación del club con el ayuntamiento y la concesión que tienen del Carlos Belmonte. Así que ahora mismo todo apuntaría a que el mejor posicionado es el plantío de Burgos, aunque Marta,
Sigue Raúl Martín Presa empeñado en que el estadio del Rayo Vallecano es seguro, tiene documentos que lo acreditan, los mostrará, me dicen que hoy no, probablemente ya esperarán hasta el lunes cuando lo hagan en una entrevista, pero dicen que el estadio Vallecas es seguro y que se va a jugar en el estadio de Vallecas, pero aún así ya está llamando a estadios fuera de la Comunidad de Madrid por si acaso no se puede. Pues toda la información al detalle, como siempre, del Rayo Vallecano de José Palacio. Gracias, José, un abrazo. Un abrazo, chao. Pues vamos con un ratito de baloncesto, porque uno de los grandes acontecimientos de este verano es sin duda la Copa del Mundo Femenina, que se va a jugar del 4 al 13 de septiembre en Alemania, y ya estamos descontando los días para que se inicie la concentración de una selección que ilusiona y que nos hace soñar. Seleccionador nacional Miguel Méndez, muy buenas. Hola, buenas tardes. Levanta la cabeza y dime qué ves. No quiero hacerte eso. Es que eres buena persona, sí. Pues la playita es lo que ve el seleccionador nacional, que está recargando pilas, como es normal, Miguel, antes de 2 meses que van a ser cuanto menos intensos. Sí, bueno, tengo la suerte de vivir, en mi opinión, en uno de los mejores lugares de España para vivir y bueno, y puedo trabajar y puedo seguir haciendo mi trabajo, pero con los pies mojados. ¡Jo, qué suerte y qué envidia! Sí, llevas razón, qué envidia. España que vuelve a un mundial 8 años después, Miguel, qué ganas. Pues sí, la verdad es que sí. Mira, va a ser mi primer mundial. No, es verdad que hay en el baloncesto europeo hay pocas cosas que me falten por hacer, porque he tenido la suerte de trabajar en diferentes países y en muy buenos equipos, gracias a Dios, y bueno, me falta esto con la selección, ¿no? Hemos jugado en los Juegos Olímpicos, hemos jugado Campeonatos de Europa y me faltaba el Mundial, y estoy muy contento de poder debutar. Claro, es que a ver, yo sé que estoy hablando con un coleccionista de títulos, el entrenador con más Euroligas en su palmarés, un coleccionista también de medallas, pero yo intuyo que se siente diferente esto de afrontar un Mundial a todo lo demás. Bueno, yo creo que el trabajo con la selección es completamente diferente al resto, ¿no? Además, hay una carga de responsabilidad diferente, ¿no? Yo creo que en un club lo que estamos pendientes es de conseguir los mejores resultados posibles, obviamente también formar jugadoras, pero bueno, el hecho de jugar el mejor baloncesto posible, el tratar de dar espectáculo y por supuesto ganar títulos y pensar en la carrera deportiva de uno, ¿no? En los contratos que puedas conseguir y bueno, con la selección yo creo que es completamente diferente, y la responsabilidad es que el baloncesto español esté representado, que este equipo que estamos construyendo y sea cada vez un poquito mejor, independientemente del entrenador que esté, pues que el año que viene y dentro de 2 y dentro de 5 estoy seguro que será mucho mejor equipo, y esa es la responsabilidad con la que cargamos el staff de este año. Y ese es el objetivo, que cada día sean mejores que el día anterior. Es una generación joven, Miguel, que ilusiona, venimos de esa plata en el Eurobásquet, llegamos ahora al Mundial, ¿y con qué objetivo? ¿Qué les vas a intentar transmitir a las chicas ya desde el primer día? Bueno, nos cuesta a todos los entrenadores definir objetivos, ¿no? Yo a ver, no quiero estar un poco equilibrado entre el deseo de ganar cada partido que juguemos, porque esta selección, pues dada la... Bueno, pues incluso en conciencia de muchas de las jugadoras jóvenes que tenemos, pues no dicen que no a nada, y hay que tener la vista puesta siempre en ganar cada partido, pero también nos damos cuenta y pies en el suelo, por eso quiero equilibrarlo, que es un mundial, igual que los Juegos Olímpicos están los mejores equipos campeones del mundo, subcampeones del mundo hace 4 años, y que bueno, que tenemos que ir con cautela, porque nuestro escenario es muy diferente también al de otro tipo de preparación que hemos hecho en los últimos años. Te voy a preguntar, me entenderás, por nombres propios, por ejemplo, Agua Fam, número 3 del draft. Estatus de estrella, el que está teniendo ya en la WNBA. Numerazos los suyos. Sabemos lo que es y lo que ha hecho ya. Pero tú, que la conoces bien, ¿hasta dónde la ves capaz de llegar? ¿Te estás sorprendiendo lo rápido que está avanzando en todo? No me sorprende. No me sorprende mucho, porque que ella tiene en su talento y en su capacidad atlética, tiene todo eso que estás diciendo, pero también te digo que es una jugadora muy jovencita, y para nosotros es una jugadora en formación, es una jugadora a la que tenemos que seguir enseñando a hacer cosas. Es una jugadora que, independientemente de que tiene un presente que a todos nos maravilla, con 18 años el verano pasado pues fue titular en todos los partidos y tuvo un impacto tremendo en el equipo, pero como digo, es una jugadora en formación, y mi deseo es seguir enseñándola y seguir formándola
tomándola y acompañarla en este camino, independientemente que en NBA juegue lo que tenga que jugar en función del equipo y de las victorias del equipo. Hay otras jugadoras de mayor potencial que están en otros equipos y que tienen menos espacio para demostrar su potencial, ¿no? Bueno, yo creo que cada caso es diferente. También nos ilusiona mucho, claro, y Yana Martín, elegida también en ese draft. Lo pasó muy mal en el Eurobásquet del año pasado, se fue entre lágrimas de Salamanca, inicia ahora una nueva etapa. Ojalá este sea su torneo, con el corazón en la mano, te lo digo. Sí, bueno, me gustaría que disfrutase sobre todo, ¿no? Porque ella es verdad que nos ha dado mucho en la preparación y en los primeros partidos, pero se ha quedado por esos problemas de salud que tuvo, se ha quedado un poquito con la miel en los labios de poder disfrutar de las rondas finales del torneo, y además fue una baja obviamente muy importante para nosotros, ¿no? Y lo primero que me gustaría que disfrutase de todo lo que es llegar a la selección absoluta y hacerse con un hueco en el equipo y poder, bueno, pues disputar los minutos y ayudar al equipo a ganar. Ese disfrute para ella a nivel personal, pues me gustaría que lo tuviera, y a nivel profesional, pues también destaco que sería muy importante para nosotros tenerla, porque es una jugadora joven, pero con, como digo, mucho desparpajo. Es una jugadora de esas especiales que sale una de cada millón. La anterior, yo creo que es Alba Torrens, que tiene 20 años menos. O sea que yo creo que Yana es ese tipo de jugadoras especiales, de ese tipo de personas especiales. Ya que me la mencionas, Alba Torrens, es una jugadora que conocemos de sombra, pero ¿qué extra, fuera de las pistas, le aporta al equipo el tener a una jugadora tan especial para ti como ella, además? Bueno, fuera de las pistas mucho, obviamente. Es la capitana que con su ejemplo enseña muchas cosas, pero todavía me parece muy digno destacar que me interesa mucho más lo que ofrezca dentro de la pista. Yo tengo en España, no lo digo por ti, Marta, ni siquiera por los medios de comunicación en general, pero sí al aficionado parece que le cuesta pues darle toda la importancia que tienen este tipo de jugadoras, ¿no? Y enseguida queremos que vengan jugadoras cuanto más jóvenes mejor, ¿no? Alba Torrens hace justamente un año y un mes ha estado en el quinteto ideal del campeonato que disputó. O sea, quiere decir que ha sido una de las mejores jugadoras del equipo nacional, seguro, y una de las 5 mejores jugadoras de todo el europeo. A mí me interesa eso, sobre todo lo que puede ofrecer dentro de la pista, aunque es verdad que fuera de la pista, con su ejemplo, con su comportamiento, ayuda mucho a formar este equipo. Yo creo que es importante mezclar todo este tipo de cosas, ¿no? Toda la juventud, la capacidad atlética, la experiencia, el saber estar. Bueno, pues de ese mix salen los mejores equipos. Yo te voy a decir una cosa, Alba Torrens siempre en mi equipo. Son varias las nuestras, Miguel, que están jugando en la WNBA esta semana. No sé, Agua, María Conde, Raquel Carrera, por ejemplo. Un seleccionador piensa: qué bien, van a venir con ritmo y aún más curtidas, o piensa: ojalá estuvieran tranquilitas en la playa como estoy yo? Pues te lo disfrazo un poco. Yo creo que un aficionado al baloncesto está encantado de que cada vez tengamos más jugadoras en la mejor liga del mundo, pero un entrenador profesional español lo que quiere es que estén aquí, que estén en nuestra liga, que disputen minutos con los equipos españoles y que todos los aficionados españoles las disfrutemos todos los días. Pero bueno, ellas han elegido ese camino y yo que vivo con ellas y que formo parte de su vida, pues estoy muy contento de que cumpliendo su sueño y demostrando, pues lo que es la jugadora española en una liga tan dura como es la americana, ¿no? Yo en ese sentido estoy contento y nos adaptaremos, como nos queda y como hemos hecho en otras ocasiones, nos adaptaremos a lo que está pasando, seguro, a este nuevo escenario. Tú sabes que yo te quiero mucho, pero me he guardado la más complicada para el final. Y es que, que me imagino que ha sido un año duro en el Fenerbahce, llegar y ganar la Euroliga, otra vez fuera de casa. ¿Esta temporada sabes ya si vas a seguir en Turquía o vas a parar o qué vas a hacer? No, sí, lo tengo decidido, voy a parar. Me ha resultado, como dices tú, muy complicado hacer estos dos trabajos, estar en el mejor equipo del mundo, que es el equipo nacional español, y en uno de los mejores equipos de Europa. Fenerbahce son dos trabajos de una dimensión tremenda y me ha costado, horas de sueño, desgaste mental, físico y vamos a dedicarnos a lo que para mí ahora mismo es una prioridad, que es el equipo nacional. He dicho no a la oferta de renovación de Fenerbahce, que es un club donde he estado fenomenal y donde me encuentro muy a gusto y tengo unas relaciones humanas, personales muy buenas, pero he decidido levantar un poquito el pie de acelerador y cuidarme un poco y dedicarme, como digo, al equipo más importante de mi vida ahora mismo, que es el equipo nacional. El equipo nacional, volvamos a soñar, ¿no, Miguel Méndez? Ese es el lema de esta aventura, soñaremos a lo grande.
Bueno, intentaremos, seguro nuestro equipo sueña y como te digo, no sé si es inconsciencia o confianza en sí misma, estoy seguro de que soñamos en lo más grande y lo que quiero es que todos los aficionados españoles pues disfruten de este equipo que es el suyo y para eso jugamos. Seleccionador nacional Miguel Méndez, muchísimas gracias por este ratito, disfruta de lo que te queda de descanso, a por ello y date un bañito por nosotros, ¿vale? Venga, muchas gracias por acordaros del mejor deporte, del baloncesto femenino y olvidaros un poquito de la monotonía del fútbol, de Rodri, de Diamanté y de todo esto que en estos días nos tiene tan preocupados a todos. Un abrazo enorme, Miguel, gracias. Muchas gracias, un abrazo a todos. El Mundial Femenino del 4 al 13 de septiembre en Berlín, en el que vuelve a estar España y con ella todos empujando. En el último minuto antes de terminar nos quedaba por hablar del Getafe, Luis, que está a punto de cerrar un nuevo fichaje. Muy buenas, Marta, otra vez. Efectivamente está a un paso de firmar a Saba Sazonov, el central georgiano que llegará libre tras su etapa en el Torino para reforzar la defensa de Bordalás, un movimiento que el club azulón ya intentó cerrar el verano pasado, pero no pudo, ya que en las últimas horas del mercado no pudieron completar toda la documentación necesaria desde Italia. Es un central que prioriza la contundencia defensiva y el marcaje y se le compara en algunas circunstancias con Yene y también con Omar Arderete. Gracias, Luis, nos vamos. Vamos recordando las citas para hoy. A las 8:30, hora 25, Deportes con Tony López. Desde las 11:30, El Larguero con Yago de Vega. Nosotros volvemos el lunes con Sonia Luz en el mismo sitio y a la misma hora. Ahora se quedan en compañía de La Ventana y de Marta del Vado. Ha sido un placer. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.